Visión como la hora novena del día, un ángel de Dios entraba y venía y le decía: Cornelio. Le dijo fijamente atemorizado: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus limonas han subido para memoria delante de Dios. O sea, en conclusión le dice: ve a mandar a llamar a un hombre llamado Pedro o Simón. ¿Para qué? Para que él venga y te enseñe lo que tienes que hacer. Hermanos, una forma muy clara encontramos, aún los seres humanos, que lo poco que saben de Dios, tienen anhelo, tienen deseo, pero del creyente hijo de Dios se espera mucho más. Deseamos que usted y nosotros podamos disfrutar de cada alimento espiritual, saborear, nutrirnos, porque eso nos fortalece, eso nos da un aliento para continuar y mantener la siguiente generación. Un conocido, muy famoso, Richard Baxter, es un escritor, dice: mantengan el gobierno de Dios en vuestras familias, porque las familias santas serán el principal preservador del interés de creyentes en el mundo. Lo que está diciendo es, nosotros lo que estamos aprendiendo, no podemos solo contentarnos con el domingo. Es como siempre les converso, usted no sobrevive con un solo almuerzo durante la semana. Amén. Tiene usted desayuno, almuerzo y cena, hasta refrigerio, ¿verdad? En un día. Pero hermanos, esperar a usted a esta hora va a venir y ahí voy a escuchar la palabra de Dios y otro domingo así sucesivamente, hermanos. No, es para alimentarnos todos los días. Todos los días necesitamos estudiar, digerir la palabra de Dios. Todos los días necesitamos conversar con Dios, dialogar con Dios. Mira por favor en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14. 2 Timoteo, eso está en el Nuevo Testamento. 2 Timoteo capítulo 3. ¿Listo? Allí una vez más encontramos esta orientación. Ok. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 15. ¿Sabe? Hay algo especial que ocurre cuando tú y yo empezamos a disfrutar de la palabra de Dios. Quisiera que tú y yo podamos meditar en algo que deberíamos hacer. Y es, hermanos, necesitamos sí o sí tener un tiempo a solas con Dios. Déjame decirlo. Nosotros vamos a irnos. ¿O alguien está seguro que va a estar todo el tiempo con vida? ¿No, verdad? Somos del pasado. Nuestras generaciones antes que nosotros ya se fueron. Tú y yo vamos a continuar siguiendo. Y tal vez vamos a partir pronto. Pero la generación que va a quedar y que va a permanecer son sus hijos, son sus nietos. Es esos niños a quienes Dios le ha dado en sus manos. Y la única forma de ayudarlos a darles buen futuro y buen final es enseñarles la palabra de Dios, inculcarles, tener experiencia tras experiencia, consejería tras consejería, hermanos, para que podamos ver cuando ya no estemos nosotros. Si han estado inculcados en la palabra de Dios, tendrán a Dios como su Padre, a Él clamarán, a Él orarán, a Él tendrán como refugio, porque ya no estaremos nosotros. Amén. ¿Me está escuchándome? Hermanos, algo que he visto por la gracia de Dios, y puedo contarte ahora casi ya 20 años que estoy aquí en Hilo, puedo dar gracias que muchos de ustedes eran muy jovencitos, adolescentes, 14, 15, 16, 17 años, pero ahora los veo ya con hijos, con familia, ya los veo casados y 2, 3 hijos algunos. Pero hermanos, ¿sabe algo que he visto? Es que en esa temprana edad se te enseñó la palabra de Dios. Salíamos a jugar, salíamos a devocionar, salíamos a poder hacer un tiempo con Dios. Pero sabe que han enfrentado la adolescencia y la juventud, que sí, como todo joven que enfrenta, hay pruebas, sí, hay de todo tipo de tentaciones, sí lo hay. Pero como la palabra de Dios es inculcada en ti,
has aprendido a escoger y con paciencia la persona ideal para tu vida. Una mujer creyente. 2, una carrera que también pueda ayudarte para la vida. Y no has caído, si estás aquí, no has caído en los vicios de licor, de drogadicción, no has caído en pandillajes, todo ello. ¿Pero por qué? Porque la palabra de Dios que ha sido inculcada en ti te ha mantenido. ¿Me está escuchando? No puedo decir, ¿sabe qué? Ha buscado otra chica con uno. No veo, y gracias a Dios han llegado al matrimonio puros. Tengo el gozo de poderlos ver casarse frente al mar. Uno quería en otro lugar, pero así sin miedo. Y es la primera vez que han podido conocer por primera vez a su novia, a su esposa, que es recién. Esos recuerdos inolvidables. Pero ¿quién hizo esto? Es Dios. Pero gracias a que la palabra o su palabra ha estado siempre fluyendo en ti, aconsejándote, ayudándote a tener dominio propio, a tener control sobre todas las tentaciones. No fuiste tú, fue Dios. ¿Pero qué ayudó? El devocional familiar, el que estuviera siempre en la palabra de Dios. Otra cosita, personas que estuvieron al lado, aconsejándote, ayudándote, tú sirviendo a Dios, haciendo algo para el Señor. Y esa es nueva generación que tú estás formando. Entonces, dice por favor, mira, aquí menciona Pablo en la vida de Timoteo, ¿qué le dice? Tú, ¿qué dice por favor? Persiste en lo que has aprendido. ¿Ah? ¿Quién le ha enseñado? En la historia nos dice su abuela Loida y su mamá Eunice. Y dice, ¿qué has aprendido y te has persuadido? O sea, te convenciste. ¿Sabe? Cuando decide uno que está mal tomar una copa, está mal probar una droga, está mal de jugar con una chica, con otra chica. ¿Cuándo? Cuando él recién. ¿Me hago entender? Y dice, has aprendido, dice, y te has convencido que esto no me va a convenir, no me va a traer buen futuro. Y que dice, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Hermanos, nosotros vamos a dejar una generación que solamente digan, he aprendido de mi abuelo, he aprendido de mi padre, he aprendido lección tras lección de mis padres creyentes. Y eso nunca lo voy a olvidar. ¿Y qué dice? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, qué forma tan clara te pueden hacer sabio. Una lección importante, desde la niñez. ¿Quién le leía la Biblia? ¿Quién le hacía memorizar? ¿Quién le hacía orar? Su mamá y su abuela. ¿Y qué llegó a ser? Un joven que siguió los mismos pasos del apóstol Pablo. Pablo podría encargarle como pastor de una iglesia, otra iglesia, y que podía él ir a donde él le envíe. Joven Timoteo. Pero hermanos, porque lo que ha quedado es las sagradas escrituras que ha aprendido, le ha convencido, y dice el versículo siguiente, le hizo sabio. Y por lo tanto, él estaba preparado porque sus padres anteriores estaban dedicados al estudio de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando como miembros de la iglesia, aquí que estamos aquí, terminamos el año, déjame decirte, si esta cosa es una de las cosas importantes, vamos a dejar de hacer, de alimentarnos, de congregarnos, de estudiar su palabra. Hermanos, estamos solamente pensando en mí y acaba ahí. Hermanos, la iglesia, su iglesia va a crecer cuando usted más crece en el estudio de la palabra, en su alimentación de la palabra, y por sí solo vamos a ver una generación tras generación viniendo, aprendiendo de Cristo Jesús. Recuerda eso, tenlo por seguro. Entonces, vayamos. En el tiempo de los jueces, vaya conmigo por favor, vamos a correr rápidamente. Jueces capítulo 2, versículo 7 al 10. Encontramos una historia donde no había profeta, donde no había entonces un varón de Dios que llamara, exhortara, los llevara a estudiar la Biblia. No había profecías, no había nada de señales y milagros. En ese tiempo de la época o tiempo de los jueces,
vemos toda una generación que solo estaba haciendo lo que bien le parecía. O sea, Jueces capítulo 2, versículo 7 hasta el 10, vamos a leerlo, ¿ya? Jueces, ¿listo? ¿Y qué ocurrió ahí? Dice el versículo siguiente: el pueblo había servido a Jehová y todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. Cuidado de que digas: yo, mi esposo, yo ya somos creyentes, tantos años, ok, hemos hecho grandes cosas para Dios, maravillas para Dios, pero solo así se quedaron y se olvidaron de la generación que venía después de ellos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, y no prepararon esa generación venidera. ¿Y qué ocurrió? Dice el pueblo, dice ahora versículo 8, pero murió Josué, el último juez, hijo de Nun, o profeta, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, y el monte de Efraín, el norte del monte Gaz. Y mira versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, murieron los padres, los ancianos, los viejos, ¿no? Y se levantó después de ellos otra generación como de usted y de mí. Tenemos una nueva generación que está creciendo, avanzando, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste. Mire un ratito, solo imagine esto. El hecho que los niños vengan con usted, obligados tal vez, y no saben por qué vienen a la iglesia, no hace que sean cristianos, no hace que sean hijos de Dios. Solo hace que sean seguidores, y a veces porque tengo que cumplir con mis padres. Lo que hace especial es que ellos sean hijos de Dios, que usted les ha ganado, les ha compartido el evangelio. Ellos aman como usted ama a Dios, sirve como usted sirve a Dios. Ellos disfrutan leyendo, estudiando, compartiendo, invitando a los demás, ganan a otras personas para Cristo. ¿Por qué? Ellos ven ese resultado en ellos, porque Dios está en ellos. ¿Amén o no? Pero qué triste es que esta generación que se quedó, dice, no conocía. Miren, hermanitos, estos niños que habían seguido después de los viejos que murieron, ¿sabe? Vieron tal vez de esos de los 40 años. Imagínate, más 48 años, se le diría tantos años, ¿verdad? Entonces, en todo el tiempo en el desierto, hermanos, ¿sabe qué es lo que vieron? Vieron cómo caía el maná del cielo, recoger y poder disfrutarlo. Ver una columna de fuego guiarles de noche, y señales, milagros, todo. ¿Sabe qué? Todos estaban maravillados. ¡Wow! No eran sus padres borrachos, no eran sus padres que estaban con otras mujeres para aquí y para allá, no estaban en una perdición terrible, eran cuidados, alimentados por el pueblo de Dios. Dice la Biblia que durante todo ese tiempo no se desgastó sus vestidos, la comida no les faltó. ¿Por qué, hermanos? Porque el Dios Todopoderoso los cuidaba. Pero ¿cómo es posible esperar de esa generación de sus hijos? Ahora no conocían a Dios, ni las maravillas que Dios había hecho, y estaban en la peor perdición. ¿Sabes qué estaban haciendo? Sirviendo a un ídolo hecho por ellos, de una madera, de yeso, de arcilla, como lo que hay, de plata, de oro, como lo que vemos. Amén. ¿Qué pasó? ¿En quién falló la responsabilidad? En los padres. No le inculcaron, no hubo un devocional. ¿Qué es un devocional? Le comparto rápidamente. Devocional es cuando se levanta el primer hora, un horario que usted pueda fijar, donde usted abre una porción de la Biblia, unos 10 a 15 minutos, y dice: hijos, vamos a reunirnos aquí, vamos a dar un rato, vamos a leer un verso, tú, yo, juntos, hablamos, hay preguntas, inquietudes, muy bien, respondemos, este tiempo, vamos a encontrarnos diariamente, así de esa forma con Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Eso hace que tú escuches a ellos, a veces preguntar de la Biblia, y tú tienes que pastorear, guiarlos a tu hogar,
pero también vas a ayudar a aquellos a confesar sus pecados, porque nosotros también tenemos que confesar sus pecados, fallamos, renegamos, estamos en esas peleas, ¿amén o no? Pero eso diariamente, ese tiempo con Dios y familiar y unido hace especial. Y eso es que van a recordar cuando eran las diferentes etapas, y pueden decir, he leído tal libro, he visto tal historia, sé la lección. ¿Sabe que, hermano? No tiene que estar extenso, pero corto, preciso, pero que podamos tener el privilegio de dejar a un lado. Hoy en día, hermanos, hay muchas lecciones que puedo decir fácilmente esto. Necesitamos a veces dejar todo el anonimato, el celular, el tablet, todo, y solo para darnos un tiempo con Dios. El celular está todo el tiempo, ¿verdad? Con eso sí comunicamos y estamos el tiempo. Es, como dice, es más, se dice que se le cuida, se le protege más que la esposa, ¿no? En todo lugar, de noche, de día, de madrugada. Pero ¿qué de nuestra comunión con Dios? Se mensajea cada nada, no hay segundos que pierdan, ¿no es cierto?, de los mensajes que llegan. Hermanos, deberían tener nuestra comunión con Dios igual. Amén. Miren la triste historia. La triste historia es que Dios va a juzgarlos porque ¿cómo es posible que sus padres no hicieron la tarea que tenían que hacer? Y sus hijos están yéndose al infierno, sus nietos, sus bisnietos, porque prefirieron creer un ídolo que un verdadero Dios. Siguiente, número 2, el devocional familiar va a ejercer una poderosa influencia en la vida de piedad o el crecimiento de cada uno de nuestros hijos, nuestra familia. Hermanos, el devocional familiar va a ayudar muchísimo para que nuestra generación sea diferente. Hermanos, ¿sabe qué hace el devocional familiar? Promueve el amor o armonía en el hogar. ¿Sabe qué, hermanos? Mira Salmo 133, por favor, versículo 1. Con eso acabamos. Salmos 133, está en la mitad de la Biblia, fácil de ubicarlo. Salmos capítulo 133. Qué hermoso es que lo que Dios hace en nosotros, no solo quiere hacer en nosotros, sino en nuestra generación, en la generación que tenemos. Hermanos, le animo a esto. Si todo este año usted ha traído sus nietos, bisnietos, hermanos, es un tiempo para hablar a las horas. Hijo, nieto, sobrino, si tú murieras ahora, ¿estás seguro que irías al cielo? ¿Estás seguro que tus pecados han sido perdonados? ¿Le pediste, le confesaste a Dios? Él vive en tu corazón. ¿Puede darme una muestra de que eres su hijo? Una conversión de solas. Y si todo el tiempo usted lo ve que no quiere saber nada de Dios, de la Biblia, de orar, hermanos, solo usted está haciéndole religioso. Y un religioso no puede cambiar nada. Necesita a Cristo en su corazón. Y eso es importante. La Biblia nos dice que dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Hermanos, lo que te digo no es que tráiganlo a la iglesia para que ellos sean hijos de Dios. No, dice, no se lo impidáis. Dale el plan de salvación, explícale cómo es el amor de Dios, el perdón de Dios, cómo Él actúa, cómo Él hace contigo, cómo Él obra contigo, cómo te ha transformado. Y lo mismo necesita tu hijo o tu hija. Y eso es lo que necesitamos. Mira qué dice. Después de todo, lea conmigo todos juntos, los que tienen su Biblia en la mano. 2 y 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué trae el devocional familiar? Armonía. ¿Qué más trae? Dice familiar y compañerismo. ¿Qué más trae? Dice el versículo bueno, delicioso. Es como el buen óleo, o sea, como el buen perfume sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura.